Buenas noches a todos los participantes. Agradezco en esta oportunidad al Instituto Peruano de Política Criminal que nos permite eh, abordar estos ambientes virtuales, superando toda esta contingencia que vivimos y de esta manera poder llegar a ustedes y transmitirles algunas ideas en temas que son súper relevantes, súper importantes. Y en esta oportunidad vamos a abordar el delito de lavado de activos, pero en todo lo que se tiene que decir, vamos a circunscribir un poco. Por eso el título de la conferencia es la expansión o algunos aspectos de la expansión del delito de lavado de activos. Bien, queremos matizar algunas cosas, no queremos seguir una secuencia muy lineal. Eh, Queremos primero contextualizar. Algo que ya es bastante conocido en la figura del lavado de activos es que no es algo privativo de nuestro país, es algo que se extiende a casi todas las latitudes. En otros términos, podríamos entenderlo como una manifestación de la criminalidad global. Entonces, bajo ese entendido, debemos ubicar el contexto que tiene la existencia de este delito y también lo que ha devenido para la correcta interpretación y aplicación del mismo. Abordar este aspecto nos obliga a recordar también algunas situaciones que mucho se hablan del delito de lavado de activos, ¿no? Que es vinculado o se le conoce como uno de los, o se le califica como un delito también del delito de cuello blanco, ¿no? En esta frase conocida ya que titula su libro, el trabajo de investigación Sutherland. Sin embargo, habría que hacer algunas precisiones porque el delito de lavado de activos ha ido, y adelantamos un poco estas ideas, ha ido variando, transmutando, me parece, en relación a lo que en su inicio fue o se concibió y a lo que tenemos actualmente. ¿Okay? Creo que perfectamente como un delito de cuello blanco hubiera caído a pelo la denominación al lavado de activos si lo mantendríamos, por ejemplo, dentro de un canal del mercado financiero o que solamente tenga una relación con el aspecto económico, o los mercados económicos y financieros, podríamos tener cierta relación o incluso algunas ciertas prácticas del mismo. Pero vamos a ver que el delito se ha contagiado, ha sido influenciado por cuestiones bastante coyunturales ya de cierta data, en los cuales encontramos que ha influenciado y ha quizás desviado y ha crecido la lógica inicial que pudo tener el lavado de activos. Precisamente este crecimiento nos obliga a también participar con algunas ideas relacionadas a este fenómeno producto de la globalización, maximizado por la globalización, denominado pues la expansión del derecho penal. Ya pues varios años atrás el profesor Silva Sánchez en su conocido libro sobre la expansión, este interesante del derecho penal, que es un análisis que en su momento hace de derecho penal de las sociedades catalogadas en una ubicación postindustrial, encuentra varios factores, varios elementos que han permitido que el derecho penal minimalista, propio de un Estado liberal, ¿no? Con la protección sobre la base de delitos de resultado, de bienes jurídicos individualizados, personales, de fácil, digamos, encuentro, donde se prohíba, por el contrario, el derecho penal una intromisión más allá de las esferas legítimas de la libertad de una persona, es decir, un derecho penal intromisivo, por eso el carácter minimalista que se le reconoce al derecho penal de antaño, ¿no? Entonces, pero han habido obviamente factores importantes, la evolución social, los temas tecnológicos ahora, valga ver esta coyuntura, o reflexionar sobre esta coyuntura. Es más, lo que estamos haciendo en este medio para reconocer que los medios informáticos
ahora más que antes, y seguramente en lo que viene, luego de lo que estamos pasando, va a borrar, creo, un gran porcentaje de las comunicaciones y las relaciones sociales y económicas también. Siendo así, ya hay voces claras que van identificando que ha habido un aumento en la cibercriminalidad, ¿no? La criminalidad informática. Precisamente porque la evolución social tiene como correlato también una adaptación criminal al medio para poder, bueno, realizar los actos criminales que ya son propios de ciertas conductas permanentes en toda sociedad, ¿no? Es innegable reconocer que el crimen va a desaparecer, o el cambio de un escenario material a virtual también va a desaparecer. Es más, la tecnificación o la profesionalización, como se dice incluso en lavado, de los delincuentes va creciendo cuando se abordan espacios, sobre todo tecnológicos. Entonces, eso que nos enfrenta a que el derecho penal tiene que estar, pues, obviamente, volcándose a ver las nuevas realidades criminológicas. Y precisamente la expansión marca la pauta para decir que, bueno, hay, entre otros factores, un crecimiento de nuevos bienes jurídicos, ¿no? Y dentro de ese, por ejemplo, precisar que hay nuevos delitos que ya no se relacionan con la afectación simplemente patrimonial, delitos como el robo, el hurto, la estafa y todo ello, sino que ya desde hace tiempo han ido apareciendo intereses comunes, concretizados, por así decirlo, en los bienes jurídicos colectivos, ¿no? Donde ya no es la protección de bienes jurídicos individuales con un titular determinado, sino que ya hablan de intereses globales, ¿no? Comunitarios, sociales, ciertos sectores de la sociedad, a los cuales el derecho penal tiene que proteger, ¿no? Viendo de una lógica de sistema, serían condiciones esenciales que comunican la necesidad de una expectativa, ¿no? Para efecto de que el derecho penal tenga también obviamente la incidencia en el mismo y pueda orientar las conductas según ese modelo, o en caso de ser infringidas estas expectativas, reafirmándolas a través de la aplicación de la sanción. En la óptica que se quiera dar, se debe reconocer que los bienes jurídicos colectivos, estos difusos, complicados de definir algunas veces, han asumido una gran importancia de la protección patrimonial clásica a subir a la protección del sistema económico. Es un ejemplo de ello. Y nadie va a negar que la protección de los sistemas económicos o del sistema económico es de ardua labor, trabajo y sobre todo una importancia. Los delitos económicos son muestra obviamente de ello, pero también acá aparece el escenario para decir, bueno, también debe haber un mecanismo como el lavado que en cierta medida tenga una protección a la pureza del sistema económico, que no se contamine con bienes que de procedencia delictiva, ¿no? Entonces, estos nuevos bienes jurídicos, intereses, muy difíciles algunas veces de definir, como el mismo concepto de bien jurídico, van a tener una incidencia en esta expansión del derecho penal. Pero como dice el profesor Silva Sánchez, ¿no? También el hecho que el derecho penal se expanda tampoco no es nada raro. O sea, es algo común a toda la sociedad, a todo el derecho, seguir los pasos de la sociedad. Y eso no quita nada, eso tampoco no es algo nuevo. Pero lo real y lo concreto, como bien señala también el profesor español, es que hay que reconocer que hay ciertas expansiones que podemos calificarlas como racionales y decir que son legítimas, y ya lo llevamos a ese plano, como a otras que serían ya irrazonables, ¿no? Y cuestionadas en su legitimidad, ¿no? Ahí podríamos entrar tanto a esfera de derecho penal simbólico, derecho penal enemigo, como lo quieran ver, pero lo cierto es que se cuestionaría. Y eso pasa mucho en derecho penal económico. Es más, la literatura refiere que siempre ha habido un conflicto, hay todavía un conflicto, en determinar la legitimidad misma de la existencia del derecho penal económico. Pero bueno, ya la doctrina ha entendido, ya creo reflexionado sobre la necesidad de estos nuevos intereses, hay una nueva forma de protección, el mismo libro de Silva manifiesta todo esto con sus velocidades, ¿no? Y las advertencias que hace también.
Entonces, por ahí creo que no hay ningún problema para reconocer que es válida una estructura legislativa que pretenda en su momento proteger la integridad del sistema económico legal, ¿okay? Evitar que ingresen bienes de procedencia delictiva y con esto tengan las afectaciones económicas, sociales y políticas que ya se van desentrañando. Entonces, esa es la lógica del lavado de activos que parece legítima, que parece que está bien, que es necesaria su existencia. Esta parte de la expansión, si lo queremos ubicar, el lavado de activos es parte de una expansión también del derecho penal, pero que consideramos que se ha ido, no sé si la palabra sea la más exacta, deformando, porque para hablar de deformación tendríamos que decir que ha habido ya parámetros establecidos y el delito ha sido claro desde inicio y que han habido modificaciones o ha habido malas prácticas en los operadores jurídicos que han distorsionado su esencia. Si entendemos esto, entonces podríamos decir que sí se ha deformado porque teníamos algo claro, ¿no? Era un cuerpo estéticamente construido, armónico, simétrico, pero ahora ya no es, ¿no? Se salió de sus bordes y orientaciones y ya no sabemos por dónde va. Entonces, y yo creo que el lavado ha tenido ese problema. Yo creo que ahorita aborda, en esencia, o mejor dicho, nunca se ha determinado, creo yo, la esencia. Y esto creo que viene, alguna vez se lo repetimos, de haber heredado, de haberse globalizado un interés que primero fue de una sociedad concreta y después se globalizó. En específico, creo que es claro y unánime el reconocimiento histórico de que el delito de lavado de activos se internacionaliza, se hace y se distribuye, por así decirlo, se contamina o se desarrolla ya globalmente a través de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes y sustancias psicotrópicas, es decir, la Convención de Viena. Ya a finales de 1980 aparece esta convención, tomando como pauta principal el tráfico ilícito de drogas, y aparece también ya la necesidad o la obligación para los estados partes que suscriban de la penalización de las actividades de lavado de activos. Pero para llegar a esto, para llegar a esta globalización, se supone que ha habido un país que ya ha tenido este delito, y este delito es propiamente norteamericano. Es decir, la política criminal de Estados Unidos allá por el 70, si no me equivoco, si no me falla la memoria, determinó pues que una de las formas de atacar al crimen organizado, al tráfico ilícito de drogas, con toda la todavía progresión de los actos de investigación sofisticados que deben tener ahora, una de las formas para combatir de manera eficaz a ese tipo de criminalidad era atacar precisamente a lo que le importa, que es la actividad lucrativa, o sea, las ganancias que tenían. Entonces decidieron crear este delito porque consideramos que los comportamientos de lavado, que son comportamientos muchas veces muy técnicos y sofisticados, pues han preexistido a la existencia del delito. El delito ya es una decisión legislativa y lo que ha hecho el legislador es ver y sancionar en su oportunidad ciertos comportamientos que consideraban que, y ahí la idea clave ocultaban el origen delictivo de estos bienes, evitaban su incautación, evitaban su decomiso, evitaban que sean investigados, los ocultaban, ¿no? Entonces, estas variaciones de pensamiento han informado en su momento la Convención de Viena y han creado pues una estructura, como podemos leerla en la Convención de Viena, de los famosos partidos, actos de conversión o transferencia, luego los actos de ocultamiento o de ocultación, como dice ahí en la convención, y por último los actos de adquisición, posesión y utilización. ¿Ok? Pero esto marca la pauta para que
y con eso quiero terminar esta pequeña idea, se internacionalice el delito de lavado de activos y todos los países suscriptores del mismo ya han ido secuenciando o haciendo suyas en legislación propia en cumplimiento de este convenio y apareció. Lo cierto es que Estados Unidos había identificado al enemigo, ¿okay? Al primer enemigo, que era el tráfico ilícito de drogas, a los narcotraficantes, era el enemigo, por denominarlo de alguna manera, y como enemigo mío, para poder destruir, porque obviamente el tráfico viene normalmente de países como Sudamérica, lo que hice es hacerlo, convertirlo en un enemigo global, convertir el tráfico ilícito en un enemigo global y con eso una legislación contra el tráfico ilícito que aparejaba también un golpe a lo que le duele al traficante, es decir, al aspecto económico, a sus ingresos, a sus bienes, a sus activos. Esa creo que es la lógica inicial del lavado. De acá puedo inferir o deducir, y me permite una lectura quizás un poco más atenta de la Convención de Viena, que cuando empieza el diseño del marco de tipología o para tipificar el delito de lavado, cuando comienza con los actos de conversión y los actos de transferencia, podemos notar todavía que hay una referencia primero conocer la procedencia de los mismos, ¿ok? Conocer la procedencia de los mismos y obviamente también a lo relacionado al objetivo, o sea, la finalidad, lo que para nosotros es ahora la finalidad del lavado, ¿no? Y expresamente indicaba que con el objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes. De ahí indico otra actividad también a la cual podría hacerse alusión, pero eso no lo tenemos en Perú, por el momento no lo quiero tocar. Es decir, para los actos de transferencia y los actos de conversión, no solamente se exigía que el sujeto conozca la famosa a sabiendas de, o incluso más arriba este convenio dice que sean conductas que se realicen intencionalmente, ¿no? O sea, marca la pauta que deben ser, en principio, todos dolosos. Entonces, cuando aparece esta referencia, encontramos que hay cierta lógica en el lavado de activos, porque se trata de actos de conversión, transferencia, en los cuales se exige que la persona que obviamente conoce dónde vienen esos bienes ilícitos o de procedencia delictiva, lo que va a hacer es ocultar su origen, ¿ok? Ocultar su origen. Pero obviamente para que no lo identifiquen, y dentro de esto pues hay mecanismos de crear apariencia de legalidad y todo lo que se puede hacer, perfecto. Pero el segundo grupo de conductas que quiso que sean legisladas en todos los tipos penales, en los otros países, estaba en las conductas de ocultación, ¿ok? Ocultación, está bueno, la traducción es ocultación. Sin embargo, en ese tipo de conductas ya no se refería o ya no trabajaba expresamente con la finalidad, con el objetivo de, sino se establecía que el acto de ocultación, ocultamiento, ¿no?, de un bien a sabiendas que viene de procedencia delictiva, ocultación o encubrimiento, amplía ahí su espectro porque habla de la naturaleza, el origen, ubicación, destino, movimiento de propiedad, etc. ¿Ok? Entonces, acá lo resaltante es que ya no me habla solamente de ocultar el origen, o sea, que la finalidad sea esa, sino que el acto de ocultación tenga como consecuencia el ocultamiento del origen, ¿no?, valga la redundancia. Oculta su origen, pero también oculta su naturaleza, ¿ok? Oculta de la acción, su ubicación, su destino, etc. Entonces, acá ya no se empieza a precisar que estos actos sean con la finalidad ¿ok?, de ocultar el origen. No lo dice y expresamente, dice varias cosas dentro de la lectura del comportamiento. Pero luego de ello, y hasta ahí son dos comportamientos que son de obligatorio cumplimiento para todas las partes, o sea, sancionar como tales, crear esos lavado a través de esos dos bloques de comportamientos típicos. Pero luego aparece que también deberían tipificar como conductas de lavado la posesión, actos de posesión, actos de utilización y actos de adquisición. Sin embargo, acá pone una suerte de freno. Y más o menos, palabra más, palabra menos, es siempre y cuando
guarden relación o no contrapongan o no se contrapongan con los principios constitucionales o con los conceptos fundamentales del ordenamiento jurídico. ¿Ok? Entonces, por ahí podemos concluir también que estos comportamientos, que ya si adelantamos un poco lo que vamos a decir es adquirir, poseer o utilizar, que son actos de posesión, o lo que nosotros podríamos llamar en la legislación actual acto de tenencia, que es entrar obviamente en contacto, acto de recepción de activos maculados, ya se exige, pero con la permisión de que esté acorde con los principios constitucionales y conceptos del país en el cual quiere legislar. Pero además de eso, la lectura de la forma o del marco de este último bloque de comportamientos, lo curioso es que solamente se referencia a que el sujeto adquiere, posee o utiliza los bienes maculados que conoce que vienen. O sea, solamente sabe que vienen de procedencia ilícita. Ya no expresamente ni tampoco implícitamente o deja entender que tengan que tener la finalidad de ocultar el origen. Y yo creo que desde acá comienza un problema. Desde acá creo que comienza un problema de entendimiento. Bien, hasta ahí yo arrojo algunas cosas sobre esta convención, que es la primera gran digamos, peldaño para ir construyendo el lavado de activos, de cómo comenzó hasta cómo estamos ahora. ¿Ok? Pero lo que quiero notar es que este elemento que yo a nivel personal y la doctrina le he ido reconociendo, y es en lo que un poco más nos apoyamos, es que la visión del lavado de ocultar, o sea, esa finalidad de ocultar el origen delictivo, ¿ok? O su decomiso, esto, pero básicamente el origen delictivo del delito, se va diluyendo incluso en los comportamientos que la misma convención decía. Con los actos de conversión y tenencia, conversión y transferencia era clarísimo, expresamente lo dice. Con relación con los actos de ocultamiento o encubrimiento, se va ampliando, no lo dice expresamente, pero obviamente oculta su origen, oculta su naturaleza, por ahí podemos entenderlo. ¿Ok? Pero cuando pasamos ya al tercer bloque de comportamientos que en principio le dicen depende de, si no tiene un conflicto con tus principios constitucionales y con conceptos fundamentales de tu derecho interno, lo vas a sancionar, ya no importa con qué finalidad, sino basta con que entren en contacto con bienes que sabe el sujeto activo que vienen de procedencia delictiva. Y se va diluyendo, y acá expresamente ya no reconoce esto. Bien. Ese es el gran primer instrumento internacional por el cual se disemina el delito de lavado de activos por el mundo. Ya aparece, pues, obviamente en nuestro Código Penal en el 91 y después, bueno, ya aparece como ley penal especial, ¿no? En la 27765, en el 2002. Sin embargo, acá podemos ir identificando, como les decía, que si bien es cierto que el lavado de activos apareció vinculado con el tráfico ilícito, pero se reconocían algunas estructuras, sobre todo la finalidad de, pero que para ciertos comportamientos se va olvidando. ¿Y por qué esto? Y esto sí creo que ya es un tema de contexto. Porque lo que encontramos nosotros cuando empezamos a analizar la Convención de Viena o recurrimos a las páginas de las Naciones Unidas para entender esto, tratamos de comprender alguna vez, y creo que es nuestro error, desde la óptica europeo-continental de la cual nosotros hemos heredado la tradición jurídica de entender o analizar los delitos, con un modelo pragmático basado en la eficacia de resultados, como es el que proviene de Estados Unidos. Entonces, tratar de ver con nuestros ojos una ley con términos que difieren mucho de los cuales nosotros construimos, va a tener un primer conflicto, un primer choque, ¿no? Con Leo Silva dice que una suerte de choque de culturas o de tradiciones jurídicas, por ahí vamos a tener un problema. Y sobre todo cuando te obliguen a globalizar, a hacer tuya esa ley, construir un tipo penal así como otras tradiciones están acostumbradas a tenerlo,
va a tener un efecto pues, en tu legislación, porque vas a copiar, si no tienes cuidado de no copiarla exactamente, sino traducirla y expresarla de manera adecuada, vas a tener todo un problema, porque va a ser concepto de un país con una cultura distinta, totalmente distinta, para aplicarlo, interpretar y aplicar una ley de la cual tú no sabes, o por lo menos no tenemos tradición de sus conceptos. Entonces, este es un primer punto. Y hasta ahí, por así decirlo, mantenía la lógica, cierta lógica, el lavado activo, ¿no? Cierta lógica, con ciertas restricciones incluso en su aplicación. Sin embargo, a partir del 2001, con el atentado del 9/11, todo este panorama ya mundial creo que terminó por la necesidad de sobreexpander el lavado de activos, no a nivel global porque ya lo teníamos, pero extender los alcances que tenía. Muestra de ello es la Convención de Palermo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Criminalidad Organizada Transnacional. Ubicamos nada más ya que empieza a crecer la vinculación organizaciones criminales, lavado de activos. Organizaciones, lavado de activos. La convención que del año 2000, junto con el marco regulatorio, la propuesta de delitos ligados con el crimen organizado, o de la definición de organizaciones criminales o de actividades con grupos criminales, también nos señala, que se debe regular nuevamente el lavado de activos, ¿no? Vinculado obviamente a un contexto de crimen organizado. Pero ¿qué se reconoce de esta convención, de la propuesta? De que ya va generando fenómeno de expansión interna. ¿Cuál es esto? Por ejemplo, el hecho de que ya no se restrinja como delito precedente o como delito fuente solo al tráfico ilícito de drogas, sino que se configure con mucho más delitos precedentes. Es más, exige, y recordemos que esta es una norma de obligatorio cumplimiento, exige que se tienen que ampliar a la más alta gama posible o cubrir el gran espectro de delitos precedentes, ¿ok? Es decir, ahora se preocupa o se ve la necesidad de que todo aquel delito que pueda generar ganancias ilícitas, que pueda ser considerado un delito precedente, que es otro tema también con algunas particularidades, tenga que ser el delito ligado con actos de lavado, ¿ok? Y en relación a cómo deberían ser los comportamientos, se mantiene la misma lógica. En los actos de conversión y transferencia mantiene siempre todavía la idea de ocultar el origen. En los actos de ocultamiento ya no se dice porque se entiende que si ocultas, bueno, está relacionado con el origen, con la naturaleza, dónde están, por ahí tiene cierta lógica. Pero nuevamente nos recomienda, bajo los parámetros de que sean acordes con la Constitución y con los conceptos fundamentales, nuevamente obvia ya la referencia que sea para ocultar el origen. Basta con que sepas, entres en contacto y se acabó. Ese es un lavado. Entonces por ahí no hay, digamos, algún matiz distinto a lo que ya la Convención de Viena estuvo diciendo, pero sí que se empieza a ampliar. El alcance ya ahora con organizaciones criminales se hace manifiesto, se pone como agravantes incluso cualquier vinculación si este delito se comete en relación con el crimen organizado y todo ello, pero también la estructura típica que recomienda es más expansiva. Años después, con la Convención de Mérida, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, nuevamente se señalan los marcos para delitos que deben tipificarse contra la corrupción público-privada y también reafirma la necesidad de una tipología más expansiva en relación al lavado de activos y sobre todo con los delitos precedentes. De acá derivamos a lo que se ha ido desprendiendo de lo que vengo diciendo, de que el delito precedente, es decir, el delito que genera el bien que después va a ser acto de lavado, va
ha ido aumentando, ha ido quitándose frenos. Es decir, lo más amplio que sea. Si todo delito te genera una ganancia, debe ser delito precedente de lavado. Y esta es la corriente que ha ido siguiendo la interpretación de la Corte Suprema en torno a nuestro delito de lavado de activos. Simplemente basta revisar los fundamentos pertinentes en la sentencia plenaria casatoria 1/2017 para reconocer que ya iba diciendo que cualquier fórmula de limitar la cláusula que tenemos sería innecesaria, sería mantener una interpretación que incluso violaría pues, el principio de legalidad, porque para la Corte Suprema es sumamente claro y no habría por qué ya entrar en mayores detalles sobre eso. Bien, entonces vemos que internacionalmente nos estamos condicionando a cómo debe estar redactado nuestra ley de lavado de activos. Pero a esto, lo que pasó en 2001, como les toqué brevemente con el tema de las Torres Gemelas, el atentado, sí tuvo una consecuencia bastante importante. Si nosotros leemos cómo ha ido cambiando la óptica del lavado de activos a nivel internacional, la lectura que la ONU hace, por ejemplo, que Estados Unidos hace, empiezan a juntarse las piezas y empiezan a crear o se empieza a ir moldeando la necesidad de un nuevo enemigo, que es el terrorismo global. ¿Ok? Entonces, las Naciones Unidas se puede identificar de los textos que envía o que pone en público, de que el abordaje contra el lavado de activos, ¿ok? Cómo se refleja este programa que tiene contra el lavado de activos, refleja afectar, o es el reflejo de ir contra el poder económico, ¿okay? De organizaciones y de personas, ¿okay? No solamente organizaciones, sino de personas también. Atacar económicamente, que esa siempre fue la lógica del delito de lavado de activos, atacar económicamente, o sea, lo que le duele, que son las ganancias, a quien comete el delito. Y por otro lado, garantizar el cuidado de la economía, de una economía que no se vea distorsionada por el flujo de economía de bienes obtenidos de procedencia legal, es decir, limpiar tu economía, ¿no? Porque al final, por ahí lo hace muy bien, lo pone manifiesto con mucha claridad un profesor argentino, en el sentido de que si se crece con una economía sobre la base de lavado lo suficientemente poderosa, te va a determinar totalmente todo, las reglas de juego políticas y todo, te va a condicionar, porque si saca el dinero de donde lo tiene, sobre todo en países pequeños, simplemente se va a la quiebra del país, así que te condiciona. Entonces, por ahí es importantísimo mantener esta lógica de que lo que se busca con el lavado es afectar la lucha de lavado con las personas que le interesa combatir, es afectar el poder económico y por otro lado también mantener el tema de la sanidad, por así decirlo, o la limpieza económica. Pero bien, lo que también permite la lectura de esto es que ya aparecen elementos de lógica contra el terrorismo, contra la criminalidad organizada. Y esto yo sí creo que ha tenido un efecto muy importante en la interpretación, en estos parámetros legislativos, esos marcos legislativos universales, y también en la interpretación que se quiere darle ahora al delito de lavado de activos. ¿A qué me refiero? Este delito en cuestión ahora es una herramienta para combatir al terrorismo, porque como dice, al terrorista más que sus ganancias para disfrutarlas, lo que quiere es las ganancias para seguir con su actividad. Y por eso lo oculta, por eso lo cuida su destino y todo ello. Y la organización criminal obviamente también mantiene esta suerte de esquemas, aunque las organizaciones criminales básicamente están vinculadas con un tema de sí ganar para un tema de satisfacción lucrativa, ¿no? En gran parte. El tráfico ilícito, trata de personas, ¿no? A nivel mundial que son conocidas.
Pero cuando se le eleva este elemento terrorismo, se crea la permisión legal para usar el lavado de activos como una herramienta para todo este tipo de criminalidad. Esa es la fundamental. Este elemento terrorismo sazonado, por denominarlo de alguna manera, y ha hecho virar el eje o ampliado el radar, como se quiera denominarlo, de la atención que debe tener el lavado de activos. ¿Okay? Y es una herramienta contra el crimen organizado y es una herramienta contra el terrorismo. Es más, la legislación preventiva en materia de lavado de activos acá en Perú pues, está relacionado con las medidas contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. De ahí nomás entendemos que esto ha expandido el origen del lavado de activos, le ha dado un nuevo viraje, un nuevo interés, y es por eso que ahora tiene tanta fuerza, más que antes. ¿Okay? Ahora creo que se ha repotenciado esta herramienta tan fuerte como el lavado de activos para lograr algo que las políticas penales normales, como incluso una simple legislación antiterrorista podía hacerlo. Ahora ya no me preocupo por si haces actos de terrorismo o no, me preocupo de una vez por atacarte, por mover, por tener, por recibir, por preocuparte, por ocultar bienes de procedencia delictiva. Entonces te da una herramienta muy versátil, muy maleable, se apega creo que a toda forma de comportamiento económico donde haya flujo de dinero, y permite a las autoridades tener una vía más rápida para poder ir a todos esos escenarios que antes con los delitos tradicionales no podía. Muestra de esto es casi todos los casos emblemáticos que tenemos a nivel nacional, que si bien es cierto están ligados con crimen organizado, con delito de corrupción, pero la base de todos es el lavado de activos, precisamente por eso. Es una herramienta maleable, versátil, útil, eficaz, como la lógica pragmática de esta anglosajona, que ha permitido llegar a esto, y matizado o sazonado, como lo vengo diciendo, con la idea de que eso está maximizada por la lucha contra el terrorismo y contra el crimen organizado, tiene mucho más fuerza, y por lo tanto se exige, incluso en la regulación internacional, se exige que los estados implementen, que tomen medidas específicas, especiales para la lucha contra estos enemigos globales, ¿no? Entonces ya hay una comunión para ver como enemigos y obviamente instrumentalizar de mejor manera el lavado de activos. Pero bueno, todo este marco que me permite reconocer, como ustedes pueden ver, que el delito de lavado de activos, si es que antes tenía una suerte de restricción interna, ahorita no, está más suelto. Está más suelto y me sirve como una herramienta para ir buscando en aquello que todo delincuente, o creo que gran parte de los delincuentes, o por lo menos los que les interesa, tienen en común, que es el aspecto económico, o sea, el manejo de dinero. Para lo que sea, pero manejo de dinero. Entonces, por ahí tenemos un tema. Pero también esto nos permite reconocer de qué, de que si lo que interesa es atacar el dinero, ¿ok? Atacar a las personas que reciben ese dinero, que mueven ese dinero, lo que tengo que hacer entonces es crear o darle la forma o crear comportamientos de lavado que sean más ligeros, más laxos, más abarcativos y por lo tanto más expansivos. Así se empieza a expandir el derecho penal. Primero con la idea de que el delito precedente no sea muy restrictivo, que entre todo como delito precedente. O sea, todo lo que me genere ganancia, lo que se haga después puede ser materia de lavado de activos. Perfecto. Primer fenómeno expansivo, por así decirlo, dentro del lavado de activos. El segundo lavado de activos es crea comportamientos, crea tipos penales que regulen comportamientos o utilices un lenguaje que sea más abarcativo, más amplio. Por lo que me interesa, diría la lógica del lavado, si hiciéramos hablar a la nueva figura del lavado o a la esencia, el espíritu del lavado de activos moderno, tendríamos que decir, ataca a toda persona que tenga contacto con dinero o activos de procedencia delictiva y además que sepa de dónde viene, que es un requisito esencial. Y la gran pregunta sería, ¿y qué pasa con aquello que se leía y todavía se lee, por lo menos para ciertos comportamientos, con esta finalidad de ocultar el origen delictivo?
Porque en la lógica de la doctrina, por lo menos la continental europea, cuando estudiaba este delito nos dice, pues, pero es evidente que lo que se busca con los comportamientos de lavado, que es un proceso, que son actos, que son métodos, incluso los mencionan, lo que busca es ocultar el origen, su procedencia, para que no les quiten, para que puedan disfrutarlo y todo ello. Entonces, desde ahí nada más sacamos alguna conclusión, o una conclusión preliminar, de lo que el lavado está extendiéndose, está expandiéndose y está dirigiendo su mirada ya no a lo que se permitía antes con la lectura clásica del lavado de activos, de ser comportamientos que tengan como finalidad ocultar el origen delictivo, a través de cualquier forma, pero la finalidad era ocultarla, y ser tan expansivo, decir, todo contacto con ese dinero, con esos activos de origen delictivo, que sepas que viene, obviamente, de esa actividad, de una actividad delictiva, va a ser lavado de activos. Y con eso crea, obviamente, todo un escenario de contactos o de tener mucho contacto con la persona que posiblemente pueda cometer un delito, porque te estaría volviendo a ti un lavador. Es decir, ha virado a atacar directamente ya al objeto nada más, ¿ok? Una suerte, por así decirlo, de extinción de dominio, una misma lógica de atacar los activos, y por otro lado, compeler, amenazar, si se quiere decirlo así, a todas las personas para que tengan mucho cuidado con el tipo de bienes con los que se podría, o personas con los que se podría relacionar. Y con eso lo que se trata es de limpiar, con el mensaje con la norma primaria, limpiar comportamientos que ensucien la economía. Y si lo queremos ampliar a la lógica más actual, evitar cualquier participación en beneficio de una organización criminal o que termine generando algún financiamiento para una organización terrorista. Entonces, lo que quiero dar a entender es que se ha matizado mucho y ha tenido muchas influencias el lavado de activos, que ha ido moviéndose hacia orientaciones que quizás no fue su lógica inicial. Pero como es una lógica pragmática, tan es así que no existe un bien jurídico, entre comillas, cuando nació, en su origen primero, no a nivel de Perú, no tiene una lógica de un bien jurídico determinado, entonces tengo que ser un delito sumamente práctico, sumamente maleable, sumamente ágil, como lo está demostrando ahora. Me voy contra el poder económico, te golpeo en lo que te importa, que es el dinero o tus activos, y ahí tengo, o ya gané con eso. Como segundo punto, y aparte me justifico porque cuido pues la pulcritud o la economía, el sistema económico, la economía de una sociedad la mantengo libre de contaminación. Si eso es así, si esa es la lógica que nos permite concluir en esto preliminarmente, ha tenido un impacto muy importante, justificado por marcos internacionales, pero muy importante para la legislación nacional. Cuando Perú empieza a regular el lavado de activos, y ya con más claridad a través de la ley 27765 del 2000, que nos acompañó desde el 2002, crea ambos comportamientos, un grupo de comportamientos clásicos, los actos de conversión y transferencia, en primer grupo, y le pone pues todavía la finalidad de ocultar, ¿no? Con conocimiento de dónde provienen los bienes y con la finalidad de ocultar. Y los actos de ocultamiento le suma los actos de tenencia, y los actos de tenencia incluyen comportamientos como adquirir, recibir, ahora poseer, incluso mantener en su posesión. Es decir, aquellos comportamientos que en la legislación internacional decían, oye, pero tienes que ver que en principio no colisionen con tus principios, con tus conceptos fundamentales, ya lo metió el legislador desde el 2002 como acto de tenencia, Pero creo que fue muy atento y muy propio del entendimiento que tenemos del lavado, entendimiento clásico, de que obviamente se realicen con la finalidad de ocultar el origen delictivo, ¿no? Se le agregó el decomiso también e incautación.
Después, bueno, tuvo una modificación que lo convirtió en un delito resultado, ¿no? Donde esa finalidad de dificultar su origen pasó a ser un resultado, dificulta, ¿no? Los actos de lavado tenían que dificultar, ¿no? El resultado. En el año 2012 aparece el decreto legislativo 1106, que mantiene, vamos a hablar solamente de los actos de conversión y transferencia y ocultamiento y tenencia, solamente esos dos bloques, mantiene similar desarrollo a la redacción inicial que tuvo la 27765, y mantiene en el artículo 1 acto de conversión, de transferencia, donde viene, donde el sujeto sabe la procedencia o deba conocer la procedencia delictiva con la finalidad de, ¿no? Lo que la doctrina ha dominado como una tendencia, un elemento de tendencia interna trascendente, ¿no? Hay otros autores han tratado de objetivizarlo un poco como un criterio ordenador y todo ello, pero en fin es útil para comprender y sobre todo limitar el ampliación, el ámbito de aplicación del lavado de activos. En los actos de ocultamiento y tenencia, igualito, ocultar, tenencia a recibir, adquirir, poseer, mantener en su posesión, etcétera, etcétera, etcétera. Los bienes de procedencia delictiva y obviamente con la finalidad de. Hasta ahí era sano, por catalogarlo por calificarlo de alguna manera, el delito de lavado de activos mantenía, creo yo, una esencia propia de las conductas lavado. Y se restringía a sí mismo. Como por ahí el primer acuerdo plenario en Perú reconoció pues que luego de la modificación que tuvo la ley inicial, trajo una consecuencia porque era más claro, era sano, permitía una restricción, el hecho de entender de la existencia de esta finalidad, de este elemento de tendencia interna, porque permitía hacer una mejor interpretación y por lo tanto restricción también de su aplicación. Lo contenía, por así decirlo, para que no se desborde, para que no afecte a donde no debería afectar, porque es importante reconocer, una ley tiene su nivel de alcance y eso no hay que perderlo de vista. La ley tiene que mantener todavía su nivel de alcance, tiene un ámbito de protección. ¿Ok? Entonces, después aparece el decreto legislativo 1106, como repito, mantiene la línea lógica, y donde consideramos que aparece la visión pragmática internacional sobre el lavado como un instrumento no pensante en principios, no pensante en el nivel abarcativo y la intromisión en los contactos sociales comunes, es cuando aparece el decreto legislativo 1249 y lo que hace es afectar a los comportamientos que eran más peligrosos de sobrecriminalizar. El decreto legislativo 1249, que era más, que afecta al grupo de conductas típicas que son las que más se aparecen o son las más socialmente identificables, las que se realizan con mayor frecuencia, las que exponen, creo que es así, es la mejor idea, con la que exponen a todas las personas al contacto con bienes de origen delictivo. ¿Ok? El artículo 1, acto de conversión y transferencia, no lo toca, y los actos de ocultamiento y tenencia, ahí aparece el 1249, y lo que hace es borrar, suprimir aquel criterio o elemento de tendencia interna, criterio interpretativo, criterio ordenador, como quiera, contextualizador, como quiera denominarse, borra ese salvavidas de los contactos sociales que se llamaba finalidad de ocultar el origen delictivo, el decomiso e incautación. Borrar eso supuso un entrometimiento y una expansión del lavado de activos. Porque esto permite, como les iba diciendo, abordar las relaciones socioeconómicas más habituales. Es decir, es una intromisión sobre los famosos comportamientos inocuos o conductas neutrales o comportamientos estándar. Eso es lo que generó. Porque si nosotros hacemos la revisión de qué trata los actos de tenencia,
¿okay? Ocultar creo que es un poco más fácil en su definición. Los actos de tenencia que tenemos, el que adquiere, recibe, posee, mantiene su posición, administra, etc. Todos son contactos que se resumen en una cosa: entrar en posesión. Entras en posesión, entras en tenencia de esos bienes. Entonces, todos los actos de tenencia o ocultamiento, como dice por ahí la doctrina, son actos de recepción de ese bien maculado. Bien, si esto es así, haber quitado esto y esta expansión a los contactos sociales va a tener una consecuencia. Y la consecuencia es que todo contacto con bienes de procedencia delictiva o que debas presumir esa procedencia, nada más te convierte en lavador. Es decir, sigue, creo yo, aquel elemento pragmático que se ha ido haciendo más palpable, evidente de la lucha contra el lavado, contra el crimen organizado, contra el terrorismo, lo refleja acá. Pero el problema es que se aplica el lavado de activos no solamente en contexto de terrorismo, no solamente en contexto de crimen organizado, no solamente en relación con tráfico ilícito de drogas, sino que también se puede dar en contextos no tan grandes, no tan complejos. Y eso es lo que ha hecho el lavado de activos con los actos de ocultamiento y tenencia, con los actos donde, como repito, la persona donde se pueden ser subsumidos cualquier relación comercial, por más básica que sea. Ese es el problema. Y eso ha devenido en que en Perú, a partir del 2016, donde sale este decreto legislativo, tengamos lo que se conoce en Alemania, lo que se conoce lo reconoce doctrina como un tipo de aislamiento. A propósito de esta suerte de aislamiento, de este aislamiento social que tenemos, hay un nuevo aislamiento, o más viejo, un aislamiento económico. Porque los tipos de aislamiento buscan eso. El mensaje es respecto a la persona que comete un delito, no el lavador, el que comete el delito. Hay una ley que se llama lavado de activos que le dice a todos los miembros de la sociedad, por si acaso, si tú tienes un contacto con los bienes de esa persona, sabiendo de dónde vienen o debiendo presumir la procedencia delictiva, simplemente tú te vuelves un lavador. Es decir, hay una expansión del lavado de activos. Y eso es fundamental, porque eso engloba todo, desde alquilar una casa, alquilar un carro, el pago de honorarios, la visita al médico, los actos de consumo, etc. Y sobre eso no hay un filtro, yo creo, legislativo que debería haber. Yo sé que no todo se arregla con la ley, por eso existimos los operadores jurídicos, pero precisamente la ley es la aparición de la seguridad jurídica, pues, donde le establece al Estado: tú hasta acá nomás tocas a la persona, más allá de eso no puedes hacerlo, sería algo ilegítimo. En la claridad de la ley está la seguridad de las personas. Ok, está bien, es legítimo lucha contra el crimen, no hay ningún problema, todos te aplaudimos por eso, Estado, pero sé claro con el mensaje que quieres tener en la ley. Entonces, ante esta aparición de este tipo de aislamiento, nos trae a colación lo que se dijo, pues, en el primer acuerdo plenario sobre el lavado de activos, ¿no? El 3/2010, perdón, el cual, cuando a nivel de la tipicidad subjetiva ya se hablaba incluso qué pasa con los comportamientos estándar, citan incluso al trabajo del profesor Ramón Ibáñez, no lo citan completo porque me parece que por ahí hay unas sumisiones importantes a la lógica que él tiene en relación a la comprensión del lavado de activos, que difiere con la comprensión del lavado que tiene incluso el mismo acuerdo plenario. Pero ya decían, pues, que sin entrar mucho en detalle si es causa de justificación, si es un tema de imputación objetiva o es un tema de adecuación social, ya empezaban a decir que no, pues, estos comportamientos, estas prestaciones sociales estándar no entrarían. Pero no te dice mucho por qué, no te desarrolla la idea. Pero incluso eso se dijo antes de que se suprima esto. Pero ahora está suprimido. Entonces lo que se dijo en su momento tiene que desarrollarse con mayor precisión. Pero para hacer esto tenemos que admitir, y esto es una propuesta que por ejemplo la mantiene muy bien la profesora Juana del Carpio en España, tener una interpretación restrictiva de lavado.
Porque no puede, creo yo, haber una descompaginación tan clara entre actos de comportamiento, de transferencia y conversión con los actos de ocultamiento y tenencia, sobre todo en cómo están expresados en estos verbos rectores, que son muy laxos, muy amplios, muy abarcativos, como les decía, que sería injusto un tratamiento de uno con el otro si no tienen esta restricción legal expresa. Entonces quedaría la interpretación sobre cuál es el verdadero alcance del delito de lavado de activos, ¿ok? Porque bajo todo esto, si uno tiene un familiar que comete un delito y sabemos que es su única fuente de ingreso y le da dinero, y con tener ese dinero ya nos volvió lavadores, pues, bajo esa lógica de cláusula de aislamiento. Algunos podrían decir, sí, pues, pero sería un pensamiento sumamente causalista y el causalismo ya no es válido en estos momentos para argumentar la imputación de responsabilidad penal. Sin embargo, los criterios de imputación objetiva me lo van a decir. El problema es que los criterios de imputación objetiva parten también de un tope en la estructura del tipo penal. Y si el tipo penal es muy abarcativo, por más criterios de imputación que quieras desarrollar, vas a tener problemas. Entonces, a lo que se recurre es a buscar una interpretación restrictiva sobre la base de la teología, sobre la base de lo que se quiso con el lavado de activos, ¿no? Que es sancionar los comportamientos que ocultan el origen delictivo de los bienes. Entonces, como decía, citando a la profesora del Carpio, hay que mantener esta lógica de la finalidad, aunque no esté expresa en este tipo de comportamientos. Pero esta modificación, o repito, que tiene esta influencia no es porque se ha querido, es porque internacionalmente se busca hacer eso del lavado de activos. Una herramienta útil, la más útil que tenemos contra la lucha contra el crimen. El problema es la aplicación y el problema es que el lavado no se sectoriza a la organización criminal, ni al tráfico, ni al terrorismo, sino nos coge a todos, ¿no? Incluso por ahí el debate, que siempre que hay, interesante debate sobre el pago a honorarios a los abogados, ¿no? Honorarios profesionales. Por ahí en Estados Unidos, por ejemplo, para salvar esto, hay una cláusula expresa, ¿no? Dice que en relación con las enmiendas constitucionales que ellos tienen, que bueno, no va a ser un acto de lavado, se recibe dinero y si realmente realizas el acto de defensa en una situación de urgencia, en un juicio, en una detención, pero lo que es, por si acaso, te perdono el delito, pero sí me voy con los bienes, o sea, te incautan los bienes, te quitan el dinero, ¿no? Mantienen una suerte de cuidado a la persona, pero me importa lo que siempre es importante para mí en la lógica del lavado, es decir, hablo de Estados Unidos, los bienes, pues, los bienes. Entonces, esta es una manifestación expansiva del derecho del lavado de activos, es decir, crear ahora, o que aparezca ahora el artículo 2 como un acto de un tipo de aislamiento, un aislamiento económico. Cualquier contacto con un bien de procedencia delictiva, lo cual una persona sepa o deba presumir, ya te volvió lavador. Así de claro y sencillo. La única forma para darle una interpretación restrictiva es entender la lógica inicial del lavado de activos. Yo creo la comparto, es la mejor, quizás no es la más eficaz, pero creo que es la más garantista, ¿no? Porque si después lo sometemos a un filtro de constitucionalidad quizás, de derechos fundamentales y todo ello, vamos a encontrar la obligación de interpretarlo restrictivamente. Otro fenómeno, otra manifestación de la expansión del derecho del lavado de activos, perdón, es lo que les venía un poco adelantando ya, los delitos determinantes o determinados, los delitos fuente, ¿no? Nosotros sabemos, y ahí la doctrina es clara, el análisis típico también es claro, que no puede haber pues un lavado de activos sin remisión o sin mención de un delito precedente, ¿no? Un delito fuente. O sea, ¿qué voy a lavar si no hay un delito que me ha generado la ganancia? Este bien maculado para poder realizar los actos de lavado. Sobre esto, lo que tendríamos que ponernos a trabajar es si está bien, y eso se discutió fue motivo de la sentencia, uno de los motivos de la sentencia plenaria casatoria 1/2017, ¿no? El hecho de que haya habido una casación, la 92/2017, Arequipa, si no me falla la memoria, en la cual decían, no, si por si acaso hay que interpretar restrictivamente qué delitos puede ingresar como delitos precedentes en el lavado de activos. Inmediatamente salió esta sentencia plenaria casatoria diciendo no, está muy bien, es clara, tiene un significado
omnicomprensivo en los términos de esta casación, que esta fórmula que dice, la fórmula del umbral que tenemos, que dice serán delitos determinantes o fuentes del lavado, a todos aquellos delitos que tengan capacidad de generar ganancias ilícitas. O sea, la capacidad de generar ganancias ilícitas de que tenga cualquier delito va a estar, le va a permitir que este delito entre como un delito precedente. Porque en Perú tenemos dos fórmulas, ¿no? Técnicamente hablando, para hablar del delito precedente: una lista del catálogo, un método del catálogo, una técnica del catálogo, que tenemos como 11 delitos ahí: los delitos tributarios, delitos contra la administración pública, ¿no? El robo, la extorsión, etc. Y por último tenemos una cláusula del umbral, o una técnica del umbral, o el método del umbral, que se reconoce también en las recomendaciones del GAFI, en la Convención de Palermo, que nos dice, pues, que se ha formulado con una cláusula general, ¿no? Va a ser delito precedente, además de los que están en el catálogo, aquellos que tengan la capacidad, tengan esta cualidad, ¿no? De tener la capacidad de generar ganancias ilícitas. No más, ningún freno más. La legislación anterior hablaba de semejanzas, pero ahora no dice nada. Lo que nos da ahí a pensar es que si estos delitos deben tener una relación con la cláusula general, es decir, los delitos que están en la lista de catálogo deben tener elementos comunes que esta cláusula general. Ya no lo dice expresamente la ley, por ahí el acuerdo plenario se puede entender que tienen que tener alguna conexión, no lo dice expresamente. Están tranquilos con la definición de la cláusula general que tienen. Sin embargo, sí es necesario, yo creo, para poder entenderlos, que sí tienen que tener una vinculación. Se tratan de delitos que generan ganancias, eso es claro, eso es obvio, pero considero que deben ser los que generan ganancias de manera directa. O sea, como la misma casación anterior, los acuerdos plenarios anteriores, el primero iba diciendo, ¿no? Tienen que generar actividades lucrativas, ¿no? Tienen que generar ganancias. Pero creo que falta precisar ahí la idea de decir, se tratan de ganancias obtenidas de manera directa por el delito, no de manera indirecta, circunstancial, casual, como puede ser, sino de manera directa. Entonces, por ahí falta, creo yo, precisar un poco. Lo que nos permite también llegar a la conclusión de que esta idea de seguir los cánones internacionales, es decir, por si acaso, los delitos precedentes, ampliamos a todo. No puede haber una interpretación corta de aquello que ya me exige la ley de lavado de activos. Es decir, si se tratan de delitos que no están en la lista de catálogo, tiene que verse si tienen la condición general. La condición es de tener la capacidad de generar ganancias ilícitas. Suficiente con eso. No precisa si es indirecta o indirecta, y algunas cosas que quizás puede ayudar a su delimitación. Lo que creo es que con el tiempo pueden darse situaciones en las cuales se identifique una necesidad de decir que no toda ganancia generada puede ser materia de lavado, y sobre todo por cómo se genera, cómo se realiza. Como repito, puede ser de una manera indirecta, un tema circunstancial, y eso creo que no es la esencia de lo que se quiere con el delito fuente. Lo real y lo concreto es que tenemos una ampliación, una cláusula bastante amplia, eso sí, y que la cual la Corte Suprema ha validado, impidiendo cualquier forma de interpretación en sus términos que restrinja el significado omnicomprensivo que tiene. Es sumamente claro, en palabras de la misma Corte Suprema. Otro tema ligado con la expansión y ligado con esta interpretación que le da a la Corte Suprema, me hizo recordar mucho a la primera casación, primer acuerdo plenario de lavado de activos, donde dice algo que particularmente no comparto y que se liga con el tema del aislamiento, con la cláusula de aislamiento, que es decir que para los que estamos inmiscuidos en derecho penal, siempre se decía que el agotamiento, que es la finalidad última de todo delito, ¿no? Que el que se dedica a robar es para disfrutar de ese dinero, comprar el televisor, la casa y todo ello. Todo lo que guste. Y ese es su fin último. Y ese agotamiento, como ese agotamiento no es relevante penalmente.
Sin embargo, la misma casación, acuerdo plenario, nos decía que a diferencia de lo que sucedía con la lógica normal del derecho penal, gracias en ese momento solamente la Convención de Viena contra el tráfico ilícito de droga, el hecho de crear el tipo de lavado de activos, ¿ok? Es decir, lo que se hace con el producto de los actos de tráfico ilícito, hacía o convertía como relevantes los actos de agotamiento. Es decir, en los términos de la Corte Suprema, los actos de agotamiento, disfrute de lo obtenido con provecho de la actividad delictiva previa, ya convierte o ya son actos de lavado. Obviamente encajándolo, ¿no? Si son actos de transferencia o de ocultamiento y todo ello. Yo considero que eso es muy general y debería ser, por el contrario, preciso. Antes de la modificación, de la supresión de esta finalidad en los actos de ocultamiento y tenencia, creo que era bien fácil, ¿no? Así, si uno está dedicado a una actividad criminal y le regala dinero a su hijo o a su hija sabiendo de dónde proviene, obviamente recurrimos a las letras pequeñas, ¿no? Tipo contrato, que nos salvaban y nos decían, no, pero no ha sido con la finalidad o sea, en ningún momento va a querer ocultarse el origen delictivo, es un acto de goce, disfrute, ¿no? O al revés, ¿no? Me compro un auto porque he trabajado tanto tiempo extorsionador, me va bien y quiero comprarme un bonito auto, ¿no? Con los cuidados del caso para que obviamente no sea detectado, pero lo que quiero es simplemente comprarlo. Solamente comprarlo, para disfrutarlo. Más, compro de segunda mano para no hacerlo bancarizado. Lo compro. Esos actos serían de disfrute. La finalidad no es ocultar el origen, por lo menos en los términos y en la idea de que, como sabemos todos, y lo dice también la jurisprudencia, el delito de lavado de activos es un proceso, es todo un mecanismo, no se agotaría con un solo acto. Me parece que es importante verlo por ahí también. Claro, no vamos a pedir la sofisticación ¿no? Pero tiene sus matices. Entonces, pero para la lógica de la Corte Suprema, aunado con el contexto legal actual, esos actos de regalar dinero, de yo comprarme un auto para disfrutar o simplemente pagarle a la señora de la pollería al frente de mi casa que me conoce y sabe a qué actividad me dedico, me venda, le pago con ese dinero y ahora se convirtió en lavadora. Porque el tipo penal me dice solamente entrar en contacto con un bien de procedencia delictiva y que sepas que viene de eso. Si esto es así, entonces, claro, pues bajo la idea de la Corte Suprema que prácticamente dice todo agotamiento producto de un delito precedente es un acto de lavado, me parece que es errado en principio, pero que desde la nueva óptica de la modificación en el artículo 2 sí tiene ahora sustento. Prácticamente a cualquier acto de disfrute, acto benevolente, de donación que tenga una persona dedicada a una actividad delictiva, que con ese dinero, obviamente, que haya producido dinero y se lo quiera donar, por ejemplo, se convierte, pues en el receptor se convierte en un lavador. Y con eso creo que pues se trastoca todo. La esencia del lavado, si es que ha tenido una esencia y si es que se quiere mantener, o simplemente es un instrumento más que golpea los activos de procedencia delictiva, y esa es su lógica, o sea, golpear a toda aquella persona que tiene contacto con un bien de procedencia delictiva, por lo que genera la lógica del tipo de aislamiento, ¿no? Generalizado, de decir, oye, ¿sabes qué? Tanto tú que cometes el delito precedente, por si acaso ya no lo cometas, porque nadie va a querer recibir ese dinero, porque si no se va a convertir en lavadores. Y de otro lado, a las personas, por si acaso, si tú recibes esos bienes o entras en contacto negocial con ellos, con personas que se dedican a la actividad criminal, que te van a pagar y tú sabes que viene su dinero de ese lado, entonces también te vuelves lavador. O sea, lavador, se ha salpicado el lavado y lo que se busca precisamente es lograr que ese dinero nunca circule. Y obviamente ya las finalidades motivacionales de que ya la gente no delinque y no cometa acto de lavado. Es una lógica muy pragmática que ha tenido repercusión legal y que va a tener incidencia y tiene incidencia ahora con cualquier contacto, ¿no? O sea, y es peligroso porque está abordando lo que la doctrina dice, los famosos negocios estándar, nuestra actividad común.
y no hay una línea definida, clara, para decir, y bueno, ¿y bajo qué criterios interpretativos? O a lo mejor, legislativamente, regresemos a lo inicial, ¿no? Crear esta finalidad y todos más tranquilos, que creo que sería lo ideal. Entonces, estas eran las cosas que quería platicarlos. Estos son unos fenómenos expansivos. Algo que contribuye a eso también, como repito, es esta deficiencia técnica del casuismo que tiene de querer decir o redactar varios verbos rectores similares, ¿no? Mantener en su posesión, administrar, tener en su posesión, poseer, ¿no? Que a la larga vienen a ser actos de recepción todos, o de entrar en posesión con un bien, que tiene problemas también al momento de que el operador jurídico tenga que calificar el delito o tenga que aplicar la ley e interpretarla de la manera más correcta. Entonces, todas estas consideraciones me permiten llegar siempre a esta conclusión, ¿no? De que el derecho penal se expande, que es necesario, que el delito de lavado de activos es muestra de esta expansión, bien, es racional, es entendible. Sin embargo, dentro del mismo lavado de activos ha ido este delito expandiéndose en sus alcances, creo, originales. Y por lo tanto caen algunas veces en ciertas irracionalidades de por medio. Hay que tener cuidado de que, a defensa también de lo dicho, de que es una posición nacida de un análisis desde el origen del lavado de activos, ¿no? Que siempre es bueno retomar por dónde viene, qué línea viene, y es fácil identificar de que estamos saboreando un producto de otras latitudes que todavía no ha aterrizado, no se ha envuelto de nuestra tradición conceptual, ¿ok? Entonces, y eso tiene un problema obviamente en la interpretación y en la aplicación de la ley de lavado de activos. Entonces, yo lo que quería era dar manifiesto a esta figura expansiva, que no se malinterprete, por eso les iba dando esta línea de defensa de lo que les digo, que no se malinterprete que uno está haciendo una defensa en los actos de lavado, no, por el contrario. Yo creo que precisamente para saber que es algo delictivo, bajo el principio de legalidad, el legislador tiene la obligación, manifestación del principio de certeza, de decirte claras las cosas, qué comportamiento es el prohibido. Pero si no se entiende el comportamiento que debe ser prohibido, que no debes cometer, el que defrauda la expectativa, si no transmites esa expectativa de la manera correcta, ¿cómo quieres que el sujeto se comporte en relación a esa expectativa? Entonces es disfuncional. No vas a cumplir con la necesidad de la sociedad, o en la lógica ya de teoría de normas, ¿no? ¿Cómo vas a cumplir con la motivación de no cometer un acto delictivo cuando el legislador no es claro en lo que te dice? Porque los actos delictivos, los actos de lavado son complejos en su gran mayoría, pero si se dan cuenta, bajo la interpretación expansiva que tenemos del lavado activo, actos no complejos se están volviendo actos de lavado. Y por ahí me parece que está una orientación muy expansiva para los gustos de aplicación racional de la ley. Bien, yo espero haber sido claro en los varios aspectos de mi conferencia. He tratado de restringirlo a lo que considero yo una manifestación de la expansión del delito de lavado de activos, en el delito precedente, en el tipo de aislamiento y en el tema del agotamiento que he abordado rápidamente, ¿no? Espero haber sido claro. Quedo en lo que pueda, algunas preguntas que me puedan hacer, y si no, me despido con el agradecimiento del caso. Bien, listo, se agradece su participación. Hasta luego. Gracias.